Yo quisiera, hermano, traer en esta mañana un tema que nos va a ayudar a seguir manteniéndonos juntos, si es la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a ese capítulo que leyó el hermano Camarena de Romanos, capítulo 14. Yo solamente voy a leerle de ese capítulo el versículo 1 porque ya el hermano Camarena leyó los otros versículos y estaremos revisando todo el capítulo. Nuestro mensaje de hoy se llama ¿Cómo manejar piadosamente nuestras diferencias de criterios? Dice la palabra de Dios: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, porque Jesucristo es y será por siempre nuestro Señor. Padre, gracias por darnos a tu Hijo amado, pero también gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda, Señor, a glorificar tu santo nombre. Te pedimos, oh Dios, que tú nos bendiga en esta mañana con tu palabra, que nosotros, Señor, podamos traer a la iglesia para cubrir las necesidades de ella. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Las diferencias de criterios son una realidad entre grupos de personas en un mayor o menor grado. Siempre va a haber diferencia de criterios cuando hay reuniones de personas, cuando hay asociaciones. Es imposible que no la haya, hermano. Es imposible que no haya diferencia de criterio. No es posible que personas con diferentes personalidades, crianza, valores, gusto, preparación académica, intereses, edades, trasfondos culturales, etcétera, piensen siempre igual en todo. Es imposible que pase eso. Como alguien ha dicho, cuando dos personas están de acuerdo en todo, es porque uno de los dos no está pensando. Recuerda, cuando dos personas están de acuerdo en todo, es porque uno de los dos no está pensando. Ahora bien, las diferencias de criterios no son en sí mismas ni malas ni buenas, ni tampoco deben ser un problema per se. Aunque para muchos diferencia de opinión es igual a conflicto, hermano, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Weimar, en su libro La familia como Dios quiere, dice lo siguiente en cuanto a la diferencia de criterio, y aunque se está refiriendo a la familia, también podemos coger el principio para todos. Dice allí la palabra, dice él: un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en nivel cognitivo intelectual. Un conflicto es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocionales y de relación. Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente. No es que estas personas sean copias de otras, sino que tienen sus propias opiniones y responden a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. Eso es así que deben tratarse los asuntos. Las diferencias de criterio no tienen que ser conflicto. Ahora bien, las diferencias mal manejadas atentan contra la unidad y armonía del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vuelvo y repito, las diferencias mal manejadas atentan contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La manera correcta de manejar nuestra diferencia es aquella que es conforme a la piedad. Como debemos manejar nuestra diferencia es aquella que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es aquella devoción a Dios que tiene por resultado una vida que agrada a Dios. Eso es la piedad. Es aquella devoción a Dios que tiene por resultado una vida que agrada a Dios. La piedad no es más que la voluntad de Dios en acción en nuestras vidas. Esa es la piedad. Así que cuando hablamos de manejar nuestra diferencia piadosamente, nos estamos refiriendo a hacerlo no solo de manera que no ofenda a Dios, sino también que honre a Dios en esa diferencia. Y nada que atente contra la unidad de los creyentes, nada que atente contra la unidad de los creyentes honra a Dios. ¿Y qué tipo de diferencia de criterios, o a qué tipo de diferencia de criterios nos estamos refiriendo? No es la diferencia en aspecto básico y fundamental de nuestra fe cristiana. Eso no se puede discutir. Hay cosas que no se pueden discutir en cuanto a la fe cristiana, hermano. Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no es conforme
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, enseñar otra cosa viene de una palabra compuesta que describe cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Eso es enseñar otra cosa. No estamos hablando de mantener el lazo de unidad y armonía con aquellos que cuestionan la inspiración e inerrancia de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo con ellos, porque la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y es inerrante. O aquellos que cuestionan la deidad de Cristo, diciendo que Cristo no es Dios, como dicen los testigos de Jehová. O la personalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, como dicen algunos. O el nacimiento virginal, o la salvación solo por gracia, por medio de la fe, o la muerte expiatoria de Cristo. No nos referimos más bien, no estamos hablando de estas cosas. Cuando nosotros vemos estas cosas, seguro que vamos a hacer diferencia. Porque lo que creen es, estas cosas, hermanos, son diferentes a nosotros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Nos estamos refiriendo más bien a diferencia en uno de los siguientes dos sentidos. Primero, creencias o posiciones respecto a la doctrina secundaria que no son esenciales. Aspecto escatológico, que si Cristo viene, que si la segunda venida de esta manera, que si hay 3 ratos. No, hermano. Eso no pueden separarnos porque nosotros no tenemos una definición clara en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Señor, nosotros sí sabemos que Él viene por su iglesia y que viene. Ahora hay interpretaciones que dicen que son, bueno, pero por eso no podemos pelear con los hermanos. O de la eclesiología, hermano, cómo dirigir una iglesia. Hay personas que hoy en la mañana comienzan el culto a las 11:30, hay otros que comienzan a las 6 de la mañana. Y por eso nosotros, hermanos, en el orden del culto no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener ningún problema con ellos. Están adorando a Dios a la hora que ellos creen que es conveniente adorar a Dios. Asuntos de orden práctico que no son mandados ni prohibidos por las Escrituras. El ejemplo que ya dimos, el horario de culto, hermano. No podemos hacer una diferencia con una iglesia porque ellos en su culto en la tarde y nosotros en la mañana. O ellos en su culto en la noche, o den Santa Cena una vez al mes o una vez al año, o todos los domingos. No hay una diferencia, no podemos hacer una diferencia con esos hermanos por estas cosas. Porque son principios regulatorios de sus iglesias. Hay diferencias en iglesias tan serias que se han armado, por ejemplo, en las iglesias congregacionalistas, que porque la pintura es azul, se han dividido la iglesia, ellos la querían roja, o porque las sillas que dieron eran blancas. O sea, no estamos hablando de eso, hermano. Son cosas que entristecen inclusive al Espíritu Santo. Y debemos nosotros, hermano, manejar esa diferencia, que ahí es que la iglesia se pierde muchas veces, en cosas que no están claras, que son grises en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros manejar esas diferencias, nuestra diferencia? Bueno, lo que leímos en Romanos, volvamos a leer los Romanos 14, 1 al 9, vamos a leerlo de nuevo. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para jugar al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno plenamente convencido en su propia opinión, en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué motivó esta instrucción del apóstol Pablo a la iglesia de Roma? ¿Qué motivó esta instrucción para toda la iglesia? El Espíritu Santo que lo dejó en su palabra. La iglesia de Roma estaba en la capital del Imperio Romano, valga la redundancia.
estaba en esa capital, estaba compuesta, y esta iglesia estaba compuesta por creyentes provenientes de diferentes contextos. Habían creyentes judíos y habían creyentes gentiles. Y cuando hablo de creyentes gentiles, son todo esto que abarcan ese paganismo que había, y también creyentes judíos que abarcan varias escuelas del judaísmo. Ya se habían convertido a Cristo y estaban en la iglesia. Pero había creyentes judíos que no habían logrado del todo separarse de sus costumbres religiosas, que diferenciaban animales limpios o inmundos y otros aspectos ceremoniales practicados durante toda su vida. Recuerden, hermanos, nosotros decimos la costumbre hace ley. Y cuando nosotros, hermanos, nos acostumbramos a una cosa, es muy difícil cambiarla. Y estos judíos vinieron con su costumbre de que los animales con pezuñas no se comían, o sea, esos animales, esas cosas que prohibía la ley ceremonial. Y ellos vinieron con esa costumbre al Señor. También habían gentiles creyentes que no tenían ni habían tenido nunca escrúpulos respecto a estas cosas. Ellos comían de todo, eran como nosotros, comíamos de todo, de chicharrón hasta habichuela con dulce. Algunos eran vegetarianos porque habían decidido no comer carne, hacían diferencia entre día y día y parece que se abstenían del vino. Otros comían de todo, consideraban que todos los días eran así iguales y no se abstenían del vino. Estas diferencias trajeron conflicto que Pablo tenía que corregir en la iglesia. Esas diferencias. Y es interesante que la forma de hacerlo no es trazándole una directriz para resolver sus diferencias, sino para conducirlo piadosamente en medio de ella. O sea, ¿cómo yo debo conducirme piadosamente en una diferencia que tenga con un hermano por la comida o por la bebida o por el vino? ¿Cómo yo debo conducirme piadosamente? Y eso es lo que el apóstol Pablo quería corregir. En este texto, como en 1 Corintios 8, se usa un término débil para referirse a los hermanos con conciencia sensible que por consideraciones personales se sienten compelidos y abstenerse del uso de ciertas cosas y obligados a ciertas celebraciones. Había problemas por esto, hermano. No, que yo no hago esto, pero tú lo haces. Y había problemas por esas tonterías dentro de la iglesia. Pero para ellos eran grandes, hermano. Como es grande muchas cosas para nosotros. Hermano débil y fuerte, quiero aclarar, no se trata de una condición espiritual, sino de ciertos escrúpulos con respecto a asuntos neutros o grises que no estaban bien claros en la palabra de Dios. El respeto y consideración hacia la opinión contraria, diferente, se muestra evitando dos acciones, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. O sea, yo tengo diferencia con los hermanos. Y se muestra esto, hermano, ¿cómo evitar esto? Con dos acciones. En primer lugar, no menospreciemos o juzguemos a la ligera. Menospreciar es no apreciar, despreciar, tener en poco, incluye un sentido de superioridad sobre los demás. No, yo me siento más espiritual contigo porque yo no me pongo pantalones. Cuidado con esa cosa, hermano. Una vez nosotros hicimos un bautizo en un río y había que bajar por una ladera. Y yo le dije a las hermanas, pónganse pantalones, porque bajar por la ladera en falda era un problema. Era más visible que bajar con pantalones. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas a veces. Y eso es, y a veces comenzamos a menospreciar a un hermano porque hace esto, porque hace lo otro. Juzgar es pasar un juicio desfavorable o criticar o condenar, según está planteado aquí. Hermano, no juzguemos a la ligera. El hecho de que no podamos entender cómo un hermano no ve la cosa tan clara como nosotros, no es razón para que lo censuremos o condenemos o menospreciemos. El hermano no llegó a ese entendimiento, quizás hay que sentarse con él. Vamos a esperar que termine el juego allá atrás en la esquina. El hermano, o sea, no es razón para que lo censuremos o condenemos o menospreciemos, hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo plantea primeramente. No podemos hacer un juicio por cualquier cosa. Tenemos que ver las cosas como son para poder juzgarlas. En segundo lugar, ¿cómo podemos manejar nuestras diferencias de criterio? Sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Volvemos al capítulo 14 y a Romanos 6, versículo 6 al 9, dice allí: el que hace caso del día lo hace para el Señor,
Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios igual. Porque ninguno, dice allí la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos, hermano? Para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor morimos. Este principio es importantísimo porque tenemos una fuerte tendencia a asumir que sabemos por qué el otro piensa como piensa o asume una posición particular. No, yo sé por qué le hace eso. Y seguido comenzamos y tomamos una posición. Sin embargo, en este versículo, Pablo dice que ambos creyentes que tienen criterios diferentes, piensan como piensan porque quieren agradar a Dios. El que decide hacer algo lo hace para el Señor. El que decide atenerse de algo lo hace para el Señor. Hermano, aún hay hermanos que no comen carne en Viernes Santo. ¿Por qué se crearon esa costumbre? ¿Qué yo puedo hacer con eso, hermano? Pues se coma su bacalao y yo me como mi carne. No, yo no puedo juzgar al otro ni él puede juzgarme a mí. ¿Entiende? Pero hay mucha gente que por eso, hermano, se arma una guerra. Lo vi comiendo bacalao, él es católico. Todo. No, hombre, no, el hermano tiene una costumbre de niño que le enseñan cómo bacalao los Viernes Santo y él no va a cambiar por eso. Y no podemos juzgar al hermano por eso. Por eso ambos pueden dar gracias a Dios con limpia conciencia. Señor, gracias por el bacalao, Señor, gracias por la costillita. ¿Entienden? Hay que tener una conciencia muy cautelizada para darle gracias a Dios por algo que sabemos o que al menos sospechamos que no le agrada a Dios. Bueno, si no le agrada a Dios, yo no lo hago. Ambos no viven para sí. Nosotros vivimos para el Señor, hermano. Nosotros vivimos para el Señor. Lo que muchas veces pasa con nosotros y crea problemas porque queremos agradar a los hombres. No, hermano, agradamos a Dios. ¿Y acaso es posible que haya motivación incorrecta y pecaminosa? Sí, es posible, pero nosotros no tenemos forma de asegurarlo. Él lo hace porque él está en pecado. Yo no puedo asegurar eso, hermano. Yo no puedo asegurar que un hermano está haciendo una cosa, a lo mejor por falta de conocimiento, y lo hace. No, hermano, yo no. Por tanto, debemos dejar la motivación en manos de Dios. Las motivaciones debemos dejarlas en manos de Dios, en lugar de andar diciendo que los demás piensan así, por tal corazón en su corazón, y por qué no piensan igual que yo. No, hermano. Y a veces, hermano, le hacemos la vida tan imposible a otros hermanos, porque lo cargamos con tantas cosas. Solo Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno, hermano. Solo Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno. Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones. ¿A quién creo que le corresponde hacer ese juicio de los corazones? A Dios. Yo no tengo que juzgar el corazón de nadie. Está delante de Dios. Por eso, incluso cuando va a una consejería, lo primero que hacemos es orar y decirle, mira, estamos delante de la presencia de Dios. Tú puedes engañarme a mí y puedes engañar a tu esposo, o a tu novio, pero no puedes engañar a Dios, porque Dios conoce tu corazón. Y algún día las cosas se van a aclarar, Dios las va a aclarar. Si no aquí en esta tierra, en el cielo, y allá va a ser peor. Por eso te recomendamos que la aclare aquí. Por eso debemos tratar siempre hacer la mejor de las construcciones. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Un texto que debemos saberlo mucho de memoria. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Seguido hacemos, no, hermano, espérate. Yo debo pensar siempre, primero lo que debo pensar es que ese hermano hizo eso, a lo mejor con una buena intención y no sabía cómo hacerlo, hermano. Este principio es lo que ha permitido la unidad por años, por más de 20 años entre el pastor Bacar y yo. El único que estamos, el pastor Bacar y yo, de acuerdo que estamos gordos los dos, medio panzón. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero lo que no hay duda en nuestros corazones es que cada uno piensa como lo hace con el deseo de expresar y agradar al Señor en la iglesia.
Es nuestro deseo, hermano. Y podemos equivocarnos él y yo. Igual que yo nos sentamos a hablar de diferencias. Pero ambos lo hacemos, hermano, queriendo agradar a Dios. Y eso nos ha mantenido unidos por 20 años. Y gente va y viene, como las olas del mar, y siempre estamos unidos. Y hay un grupo que siempre está. Tercero, ¿cómo debemos manejar nuestras diferencias de criterio? Con humildad. Hermano, con humildad. Cuando yo veo a alguien que se para como un gallito, digo, ay papá, ahí viene la guerra. ¿Qué podemos? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, dice el Señor en Filipenses, a través del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. La persona que se coloca a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otra persona, ejecuta el acto de humildad. Tuvimos un caso, hermano, en estos días. Y tuvimos que hablar fuertemente de una decisión que se iba a tomar. Y tuvimos que citar este texto. No una situación de la iglesia. Esta era la iglesia, pero que estaba en alguna forma relacionada con la iglesia. Citar este texto. Vamos a hacer estas cosas como manda la palabra de Dios. Tú puedes tener tus razones, pero nos vamos a sentar en un contexto bíblico para discutir estas razones. La humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo. Por un lado, del orgullo, porque asumimos la posibilidad de que podemos estar equivocados, hermano. Podemos estar equivocados. Si aceptamos que no somos perfectos, entonces lógicamente aceptaremos que nos podemos equivocar. Cuando yo oigo a alguien que me dice, yo no me equivoco en esto, digo, ya te he equivocado. El problema es que no sabemos cuándo lo hacemos, de otro modo no nos equivocaríamos. Por eso, hermano, no asumamos la posición de que no nos equivocamos. Esto debe librarnos del dogmatismo. Yo tengo esta posición y nadie me lo cambia. Bueno, dogmatismo que afirma que una verdad firme sin duda como un hecho establecido y que no es discutible. O sea, yo establecí esto y eso no se puede discutir. ¿Por qué? En áreas grises y no está en contra de convicciones firmes, nosotros no podemos estar, hermano, buscando las 5 patas al gato. De hecho, para exhortar a tener convicciones firmes, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es bíblico esto. No es contradictorio sentirnos seguros de lo que pensamos y al mismo tiempo admitir que podemos estar equivocados. Hermano, yo puedo estar equivocado en esto. Yo creo esto, hermano, pero puedo estar equivocado. La seguridad es importante, pero no es garantía, hermano. La seguridad que yo estoy en lo correcto es importante, pero no es una garantía que yo estoy en lo correcto. ¿A quién no le ha ocurrido que habiendo estado seguro de algo, se percata que estaba equivocado a recibir más luz acerca de eso? Ay, metí la pata. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya pedí perdón. Por otro lado, hermano, la humildad nos libra del egocentrismo que nos mueve a querer que las cosas se hagan a nuestra manera y que nuestras opiniones sean valoradas por encima de las demás opiniones. Queremos que los demás vean las cosas como nosotros, que actúen como queremos y que cuando no sucede, reaccionamos pecaminosamente y cuando no sucede, reaccionamos pecaminosamente. Esto fue lo que pasó con Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David, que cuando vio que no se siguió su consejo, sino el del otro, fue, ¿y qué hizo Ahitofel? Se ahorcó. A mí me preguntó, había una reunión de pastores, y preguntaron, y cuando yo fallo en un consejo, ¿qué debo hacer? Yo le dije, me pasé ahí, ¿sabes? Como Ahitofel, ¿qué hizo Ahitofel? Él fue y se ahorcó, porque no oyeron su consejo. Hermano, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de Santiago entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La traducción a nuestro lenguaje de este texto es, cuando tú discutes, te ofendes o entras en conflicto, ¿lo haces por tu egoísmo? Por tus pasiones internas.
Cuando tú discutes, hermano, tú lo haces por tu egoísmo y tus pasiones internas. Por eso la humildad normalmente aparece junto a la unidad. No solo en Filipenses, el texto que leímos del capítulo 2, versículo 3, sino también en Efesios capítulo 4, vayamos allá, versículo 2 al 3. Vamos a leer de nuevo Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice allí en Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior y a sí mismo. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Está todo imperativo aquí, hermanos, ¿saben? Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y en Romanos capítulo 12, versículo 16, dice lo siguiente: unánime entre vosotros, no es altivo, sino asociado con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué es un altivo, hermano? Usted ve que mira y se le sube una eja como Clark Glover, que trabajó en lo que el viento se llevó. Cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener cuidado con la altivez. Tenemos que tener cuidado, hermano, y ser humilde y sentarnos a escuchar. Y más cuando lo dice un viejo a un joven, el joven debe sentarse tranquilamente a escuchar. En cuarto lugar, ¿cómo tratar con esas diferencias? Con paciencia al reconocer la providencia y el control soberano de Dios sobre toda la creación. Dios es el que dirige todas las cosas, hermano. Decimos que Dios tiene control y autoridad sobre todo y que su voluntad siempre es hecha, aun a pesar y a veces hasta a través del pecado y los errores de los hombres, sea sin ser ellos inocentes ni culpables. El ejemplo de los hermanos de José. Vendieron a José. Dios tenía un propósito con ellos. Ellos siguieron siendo culpables por su crimen. El asunto de Judas, que vendió al Señor, Dios tenía un propósito con eso, pero Judas era el hijo de perdición. Dios va a hacer cumplir todo lo que ha ordenado. Volvemos al caso de Aitofel, en segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Samuel 17, 14. Entonces Salón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, Arquipa, es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Cuál fue el mejor consejo, hermano? Dice: porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, porque Jehová hiciera venir mal sobre Absalón. Le digo una cosa, hermano: Aitofel aconsejó correctamente, pero no era la voluntad de Dios. Y cuando no se cumplió lo que hizo Aitofel, fue y se ahorcó. Porque Dios tenía un propósito, hermano. En esa situación, la rebeldía de Absalón había que castigarla de alguna manera, y Dios utilizó el mal consejo para que Absalón siguiera el mal consejo, hiciera lo que Dios quería y no lo que él quería hacer. ¿Y en qué quedó la rebeldía de Absalón? En su muerte. ¿Crees que tienes razón? O sea, creer que tienes razón no te hacen caso y la mayoría piensa diferente. Ten paciencia y encomienda el asunto al Señor. Sabemos que no siempre la mayoría tiene la razón, pero Dios sí, solo Él tiene su tiempo y sus métodos para hacer la cosa. A veces nos esperamos, queremos que salga mañana. No, espérate. Dios está ahí. Vamos a ver cómo Dios está obrando. A veces nosotros aquí tendemos a precipitarnos para hacer muchas cosas. Llega una persona, no, espérate un momento, hermano. Vamos a ver su corazón. ¿Dónde está su corazón? Y los métodos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Y todo lo hacemos, y todo el Señor lo hace, como dice el texto ahí, hermoso a su tiempo. Mira donde lo dice ahí arriba, grande. Todo lo hace hermoso a su tiempo. Quinto, ¿por qué debemos tratar bíblicamente nuestra diferencia? ¿Por qué? Con un claro sentido de quién le corresponde la responsabilidad del caso. Con un claro sentido de quién le corresponde la responsabilidad del caso.
Este principio es importantísimo para no cargar con asuntos que Dios no nos carga, hermano. No siempre tenemos la responsabilidad de las disensiones, no siempre. Podemos ser tomados en cuenta y opinar y hacer valioso aporte con nuestros puntos de vista y no tener responsabilidad en estas situaciones. Me explico. Por ejemplo, en el hogar, el colegio, la iglesia, hay cosas, hermano, que yo puedo opinar, pero no son mis responsabilidades, son responsabilidades de los pastores y de quienes dirigen. Nosotros podemos opinar todos, pero al final de cuentas, a quien Dios le va a pedir cuenta es a nosotros. Por otro lado, también notemos lo que conocemos como de responsabilidad y autoridad que están íntimamente ligadas. Y las diferencias de criterio no eliminan la línea de autoridad establecida por Dios, hermano. Oigan eso. Que yo tenga diferencia de criterio con una persona no elimina la responsabilidad en el uso de la autoridad delegada por Dios. Los responsables hacen uso de su autoridad dada por Dios, legislando en asuntos neutros, siguiendo ciertas consideraciones. Ejemplo, el padre le niega a la hija de 15 años que vaya a un pijama party. La hija va y le dice, tú no puedes prohibirme eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Búscame un texto que me prohíba eso. No, está bien, espérate. No hay un texto, pero Dios me ha delegado autoridad sobre ti para yo prohibirte o darte permiso. Y tú tienes que respetar esa autoridad que está sobre mí. Y no hay ningún pecado en eso, al contrario. Estoy ejerciendo la autoridad que Dios me ha dado para yo cuidar tu corazón y tu alma. Porque mire, cuando una muchacha en estos tiempos pues mi padre de 15 años, es un desastre, aún entre ciertos evangélicos. Por eso cada cosa tiene su esfera de autoridad. Los pastores tienen autoridad en áreas neutras, no reguladas por la Escritura. En ese sentido, no es pecaminoso ni censurable no estar de acuerdo con los pastores. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Disentir no es falta de sumisión, pero debemos tener cuidado que no se convierta en falta de respeto hacia los pastores. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor, pero cuidado, o con los pastores de una iglesia o de esta iglesia, pero cuidado. Disentir es una cosa, criticar o murmurar es otra. Criticar o murmurar es otra cosa. Y eso sí es pecaminoso. O sea, yo no puedo estar de acuerdo. Hasta con Vaca yo no puedo estar de acuerdo en algunas cosas. Pero yo no puedo ponerme por ahí. Porque, pastor, no, nada de eso, hermano. Cuidado. Cuidado. El Número capítulo 12, a los que les gusta disentir, es bueno que se lo lean. María y Aarón pecan contra Moisés, no por desacuerdo con él, sino por la forma que manejaron el desacuerdo. ¿Y qué pasó con María y Aarón? Leas el Deuteronomio capítulo 2 en su casa. Se convirtieron, hermanos, se volvieron blancos como la nieve. Le vino lepra. No porque ellos estaban discutiendo, sino por la forma que lo hicieron. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, con la forma que hacemos las cosas. Así que debemos expresar nuestras diferencias por los canales adecuados, pues de otro modo podemos hacer daño. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí, hermano. Aquí para nosotros los padres. Cuando un padre se pone a criticar al profesor de un hijo frente al hijo, le quitó la autoridad al profesor. Inmediatamente. Y hay muchos padres que van ya a la escuela. Y delante del hijo acaban con la autoridad que Dios le ha dado a ese profesor. Porque no pasó de curso. Fue que se quemó por vago, por estar en el internet y chateando. Y se quemó. Entonces la responsabilidad de usted, papá, no el profesor. Entonces van y la acaban con la autoridad. No, tengan cuidado con acabar con las autoridades establecidas por Dios, donde quiera que estén, hermano. Y entender esto nos librará de tomar la posición de paladín de la justicia, pues no nos corresponde. Dios no va a demandar a cada hermano por las decisiones o forma en que se maneja la iglesia. Dios se la va a demandar a los pastores. Nosotros somos los que tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y yo tengo un temor un día estar delante de Dios, hermano. Porque a veces uno se equivoca manejando las cosas. Es correcto expresar claramente los desacuerdos a ellos y luego orar para que Dios le dé entendimiento. Ahí termina la responsabilidad. Ahí termina la responsabilidad del miembro.
Ejemplo, un hermano puede ser miembro de esta iglesia, ser apreciado y útil en este ministerio, aún creyendo que el modelo pastoral debe ser diferente como tenemos nosotros pluralidad de pastores y autoridad de pastores. Puede estar en la iglesia sin problema. Y nosotros podemos explicarle por qué hay pluralidad de pastores con la misma autoridad en la iglesia, conforme a la palabra de Dios. Ahora, si el hombre cree que ese es un asunto pecaminoso, tiene la libertad, hermano, de irse a otra iglesia que no se actúe de esa manera. Porque no queremos cargar la conciencia de nadie. El apóstol Pedro dice, por causa del Señor someteo a toda institución humana. Dice en primera de Pedro 2:13. Y la excepción es cuando la autoridad nos pide, esa autoridad nos pide que desobedezcamos la palabra de Dios. El caso de los apóstoles, cuando salieron del Sanedrín, y le dijeron, mire, en el juicio, está bien lo que ustedes dicen, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí no, eso es incuestionable. Yo voy a predicar el evangelio. El pastor que soltaron ahora en Turquía, lo iban a fusilar. Claro, Dios utilizó a las autoridades americanas para que lo soltaran. Pero le dijeron, tiene que callarse de predicar el evangelio. Y él dijo, yo no puedo callar predicar la palabra de Dios. Y por eso lo iban a ahorcar, hermano. Dios escuchó las oraciones de su pueblo, que morado por esto, y Dios utilizó al gobierno americano, y el pastor está en su casa en el día de hoy. Por cierto, lo vi poniéndole la mano a Trump a ver si le pone menos loco. Adorar imágenes. A mí no pueden obligarnos. Ahí está el caso de Daniel, hermano, de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dijeron, no vamos a adorar la imagen. Lo van a tirar al horno de fuego, bueno, y a ver si Dios lo protege. Si nos protege también, si no también como quiera, vamos a adorar a Dios. En el capítulo 6 de Daniel le prohibieron orar, dice Daniel, no me importa, yo voy a orarle a Dios como yo lo hago todos los días. Porque se le antoja un hombre, no, yo tengo que orarle a Dios. Ahí sí podemos desobedecer, porque tenemos primero que obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ejemplo final puede ayudarnos a entender, David manda a Joab a censar al pueblo. Joab entiende y hace saber a David que él cree que Dios no le agradaría esa medida. David insiste y Joab obedece a David. ¿A quién castigaron, hermano? Joab obedeció a su jefe. Hizo el censo y Dios por un poquito se lleva de paro a David, que fue que mandó a hacerlo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que obedecer a la autoridad establecida. Quien va a recibir el castigo, quien dirige mal la autoridad. Sexto, y estamos terminando, ¿cómo debemos manejar la diferencia de criterio entre nosotros? Con un sentido cooperativo que nos lleva a apoyar las decisiones finales. Es imposible para una comunidad cualquiera funcionar bien si cada cual se conduce conforme a su propia opinión. Un ejemplo de la consecuencia cuando esto ocurre lo tenemos en el libro de los jueces. En esa época no había una autoridad central y cada cual hacía lo que bien le parecía. O como traduce la versión de las Américas, cada cual hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Yo creo que es así, por ahí me voy. Y en esa época, hermano, lo que hubo fue mucha destrucción. ¿Por qué? Porque el individualismo es opuesto a la unidad. Yo voy a hacer la cosa como yo quiero, no espérate un momento. El concepto de que solo apoyo una iniciativa o decisión cuando estoy de acuerdo es contrario a la vida de la comunidad. No, yo voy a apoyar esto porque estoy de acuerdo con esto. Entonces, es contrario a la vida de la comunidad. No estoy de acuerdo con el culto a las 11 de la mañana. Por eso, a las 10 de la mañana, por eso vengo a las 11, para mostrar que yo no estoy de acuerdo. No me gustan los himnos, y mucho menos lo que están pidiendo los muchachos ahora. No lo canto, no soy partidario de los sermones traducidos. No me gusta que traduzcan los sermones. Cuando viene un americano y está traduciendo Misael o Ariel, cualquiera, no me gusta eso. No voy al culto donde están predicando un extranjero. Si llevamos eso a todas las áreas de la vida, el resultado sería anarquía y un caos total en la iglesia. Uno de los símiles que la Escritura usa para referirse a la iglesia era de un cuerpo humano. Y en el cuerpo humano todos los órganos son diferentes, hermano, todos.
pero bien concertados entre sí, ¿qué hace? Funcionan. Todas las partes del cuerpo deben actuar coordinadamente. Cuando eso no sucede, es porque hay una enfermedad. Y ahí le pusieron la prótesis al pastor Castillo y tiene a veces las 2 rodillas. ¿Por qué? Pues eso no es del cuerpo, es un cuerpo extraño. Lo quieren hacer funcionar, pero no va a funcionar como Dios lo hizo. Por más que se arregle, no va a funcionar como Dios lo hizo. Y cuando viene el frío, se enfría el hierro. Y ahí tenemos problemas. Pero estamos mejores como estábamos antes, porque Dios ha dado la ciencia para estas cosas. Pero no es mío, hermano. De igual modo, debemos funcionar unidos, poniendo los esfuerzos en un mismo sentido. El Señor Jesucristo dice que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No hay permanencia. En un cuerpo, en una unidad, en un equipo, el individualismo hace mal, no bien. Y debemos no solo aceptar, sino más bien apoyar las decisiones de las autoridades y de la comunidad misma. Me voy de la iglesia porque toda la iglesia votó porque compraron una silla azul, yo no la quería así. Voy a poner un ejemplo. Y por cualquier cosa hacemos una guerra. Hermano, va a haber diferencia, hasta en el vestir. Me gusta la chacabana, a Misael su lacito. Perdóname. ¿Qué tenemos de malo ambos? Nada. Si vestimos varonilmente, nada. Por último, hermano, nuestra diferencia debe ser tratada con gracia. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre, es decir, en todas ocasiones y circunstancias, dice la palabra de Dios. Hablar con gracia significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable, conveniente, significativo, penitente, gentil, verdadero, amoroso y considerado. Eso habla con gracia. Llegué yo, y yo, no, hermano. Delante de ti hay más casas y con piscina. No te creas que tú eres la única casa del barrio. Un poco más adelante hay casa y con piscina. Y con aire acondicionado central, así que tranquilo. Nuestra forma de decir las cosas debe mostrar la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, hermano. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 15? Hablando la verdad, ¿en qué, hermano? En amor. Yo tengo que pararme seguido. Llegué yo el gallito. No, hermano, aquí no hay gallito giro. En el pueblo de Dios no puede haber gallo giro. No puede haber nada de eso, hermano. Y dice sazonada con sal. A ver, los diabéticos, a nosotros no nos gusta mucho eso, porque dice sazonada con sal por la palabra de Dios, lo que decimos. Porque, hermano, la sal no solo impide la corrupción, por eso dice, ninguna palabra corrompida en medio del problema salga de vuestra boca, sino que también posee sabor y sazón. Dice el libro de Job, comerá el hombre el huevo sin sal. ¿Por qué? La sal da sabor. ¿No es así, Nelly? Es una palabra estimulante, bien recibida para el oyente, así que debemos de hablar. No hay que diferir con aspereza, hermano. Se puede hacer perfectamente con gracia. Vuestra gentileza sean conocida por todos los hombres, en todas circunstancias, hermano. El Señor está cerca. ¿Para qué? Para ver si somos gentiles. No porque Él viene para... No, es para ver si somos gentiles. O como traduce la nueva versión, que su amabilidad sea evidente a todos. Esa gentileza o amabilidad incluye nuestro hablar, aún para manifestar una opinión diferente. Hagámoslo, hermano, tierna y firme, o firmemente. Repito, hermano, hagámoslo tiernamente, firme o firmemente tiernos. No perdemos nada con eso. No, yo voy a mostrar aquí, no mostrar nada. Quiero terminar con una breve aplicación de la misma palabra de Dios. Las diferencias de criterios son normales y no deben ser un obstáculo para la unidad y armonía entre los creyentes.
Al contrario, que somos diferentes, hermano. Debemos manejar nuestra diferencia apegado a los principios bíblicos, de modo que agrademos y honremos a Dios a pesar de lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo creo? Pero esto agrada a Dios. Quiere el Señor mantener estos principios en nuestra mente y corazones para ponerlo por obra. Porque ciertamente la diferencia de criterios se mantendrán, hermano. Va a haber diferencia, porque somos diferentes. Al final, nuestro mayor anhelo es que nuestro Señor y Dios sea grandemente glorificado en medio nuestro y en medio de todo. Yo tengo la mala costumbre de no comer arroz con maíz. Tristemente, donde quiera que voy me brindan arroz con maíz. Pero en mi casa respetan esa costumbre y cuando hacen el arroz con maíz me sacan el arroz mío aparte. No le eché maíz al arroz cuando yo vaya. Ni espagueti con maíz. Nunca yo lo he visto en ninguna parte. Pero hermano, eso no puede hacer una diferencia. Si yo tengo que tranquilamente agradar a las personas que me invitaron y no decir, no, en medio de la mesa es imposible. Pero para poner un ejemplo, hermano, hay cosas que no me van a agradar. Yo sí tengo como anfitrión hacer que la persona que yo invito se agrade en todo. Pero esa persona se ha invitado y hay cosas que no le agradan, usted se queda callado. Para que no le pase igual que aquella persona que quiso ser gracioso cuando llegó a una fiesta y dijo, esa mujer que está ahí tiene la cara como un gallo, y el dueño de la fiesta dijo, esa es mi esposa. Dice, no, la que está al lado, dice, esa es mi hija. El tipo tuvo que irse escurrido. Porque tú no puedes salir con cualquier cosa, hermano. No tenemos que hacer las cosas. Recordemos esto, hermano, este principio que está en Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Todo para el Señor. Es para Él, hermano. Y aquí traigo algo para los que no son creyentes y que están en nuestra iglesia y nos visitan. Tú puedes hacer muchas cosas, pero ¿para quién tú vives? O sea, vive para Dios. Entrégate al Señor Jesucristo de todo corazón. Te lo suplicamos en oración, que no pase más tiempo si que tú te entregues al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, por tu palabra y por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro y diriges nuestras vidas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esos principios regulen nuestras vidas, Señor. Que tú tengas misericordia de tu iglesia. Que nos ayude a crecer, Señor, tranquilamente. A la medida de lo que tú quieres, Señor. No como nosotros queramos. Bendícenos, Señor, Padre. Y en este día, que es un día especial para adorarte, que tú nos traigas con bien esta noche a seguir adorándote, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.